El aroma del estofado de mi madre inundaba la casa, ese olor tan familiar que siempre me había reconfortado en el pasado. Pero esta noche, mientras me sentaba a la mesa con mi familia en nuestro pequeño piso en las afueras de Madrid, sentía un nudo en el estómago que ni siquiera la promesa de mi plato favorito podía deshacer. Mamá, con su delantal floreado y el pelo recogido en un moño despeinado, servía los platos con esmero. Papá ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, su periódico doblado junto a su plato, una costumbre que ni siquiera las cenas familiares lograban romper. Y allí estaba Lucía, mi hermana mayor, con su sonrisa perfecta y su blusa impecable, como si acabara de salir de una revista. «¿Qué tal el trabajo, Lucía?», preguntó papá, mientras se servía una generosa porción de pan. «Oh, ya sabes, papá. Lo de siempre. El banco me tiene ocupadísima, pero no me quejo», respondió ella con ese tono de falsa modestia que tanto me irritaba. Yo pinché un trozo de carne con el tenedor, intentando pasar desapercibida. Pero era inútil, sabía que en cualquier momento. «¿Y tú, Carmen?», la voz de mi madre sonó más como una acusación que como una pregunta. «¿Alguna novedad en tu trabajo?». Respiré hondo antes de responder. «Todo bien, mamá. La cafetería va bien, y estoy pensando en tomar algunos cursos online para». «Ay, hija», me interrumpió con un suspiro exagerado. «¿Cuándo vas a buscarte un trabajo de verdad? Mira a tu hermana, trabajando en un banco, ganando bien. ¿Sabes que nos envía 7.000 euros todos los meses? Eso sí es ser una hija agradecida». Sentí como la sangre me hervía. 7.000 euros. 7.000 euros que yo enviaba cada mes, sacrificando mi propio bienestar, trabajando turnos interminables en la cafetería y haciendo trabajos freelance de diseño gráfico por las noches. Todo para que mis padres pudieran mantener su estilo de vida, para que no tuvieran que preocuparse por nada. Y ahí estaba Lucía, llevándose todo el mérito. Pero soy yo quien, intenté explicar, con la esperanza de que por una vez me escucharan. Quería gritarles la verdad, decirles que era yo quien se desvelaba cada noche, quien renunciaba a salidas con amigos, a pequeños lujos, todo para asegurarme de que ellos estuvieran bien. «No intentes robar los méritos de tu hermana», la voz de mi padre resonó con dureza, cortando el aire como un cuchillo. Sus ojos, normalmente cálidos, me miraban ahora con una mezcla de decepción y desdén. «Ya sabemos que la cafetería no da para tanto. No hay nada de malo en admitir que no has tenido el mismo éxito que Lucía». Lucía, por su parte, bajó la mirada con una expresión de falsa incomodidad. Pero la conocía demasiado bien. Pude ver el destello de satisfacción en sus ojos, la ligera curvatura de sus labios que delataba su sonrisa contenida. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé cuando éramos pequeñas, Lucía y yo, compartiendo secretos bajo las sábanas, prometiéndonos estar siempre la una para la otra. ¿En qué momento se había torcido todo tanto? «Carmen», la voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. «¿No tienes nada que decir? Tu hermana se esfuerza tanto por nosotros, ¿y tú? Eres una hija ingrata, ¿lo sabes?». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí como algo se rompía dentro de mí, como si un dique que llevaba años conteniendo mis emociones finalmente cediera. «¿Ingrata?», mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Sabes lo que es ingrato, mamá? Trabajar día y noche, sacrificar tus sueños, tu vida social, tu salud, todo para que tu familia esté bien, y que ni siquiera se den cuenta». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mi madre me miraba con la boca abierta, sorprendida por mi arrebato. Mi padre había dejado caer el tenedor, que resonó contra el plato con un tintineo que pareció durar una eternidad. ¿Y Lucía? Lucía parecía haberse encogido en su silla, evitando mirarme directamente. Pero ya no podía parar. Años de frustración, de sentirme invisible y menospreciada, salieron a borbotones. ¿Sabes quién envía ese dinero cada mes, mamá? ¿Sabes quién se asegura de que puedas comprar tus cremas caras y que papá pueda seguir yendo al bar con sus amigos? Soy yo. Yo envío ese dinero. Carmen, no digas tonterías, intentó interrumpir mi padre, pero su voz ya no sonaba tan segura. No son tonterías, papá.
Puedo mostrarte las transferencias, los recibos. He estado haciéndolo durante años, mientras Lucía se llevaba todo el mérito. ¿Y sabes qué? Estoy cansada. Cansada de ser la oveja negra, la hija decepcionante, cuando en realidad soy yo quien los ha estado manteniendo a flote. El rostro de mi madre pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una mezcla de vergüenza y confusión. Pero Lucía dijo. Lucía ha estado mintiendo, dije, mirando directamente a mi hermana. ¿No es así, Lucía? Vamos, diles la verdad por una vez. Mi hermana, siempre tan elocuente, ahora parecía haberse quedado sin palabras. Su rostro estaba pálido, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que se parecía al remordimiento. Yo no, balbuceó Lucía, pero las palabras parecían atascársele en la garganta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido distante de la nevera, incluso el latido acelerado de mi propio corazón. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante de revelación. Finalmente, fue mi padre quien rompió el silencio. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba ahora quebrada y débil. Carmen, hija, ¿es eso cierto? Asentí lentamente, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a rodar por mis mejillas. Cada centavo, papá. Cada mes, sin falta. Porque los quiero, porque quería que estuvieran bien. Pero ya no puedo más. No puedo seguir siendo invisible. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. La vi envejecer 10 años en un instante, el peso de la verdad cayendo sobre sus hombros como una carga insoportable. Lucía, por su parte, parecía haberse hundido en su silla. Su fachada de perfección se había desmoronado, dejando ver a la hermana que recordaba de la infancia, vulnerable y asustada. ¿Por qué?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Solté una risa amarga. ¿Me habrían creído? Siempre fue Lucía la hija perfecta, la exitosa, la que hacía todo bien. Yo era solo, la otra. La que trabajaba en una cafetería, la que no había ido a la universidad. ¿Cómo iba a convencerlos de que era yo quien los mantenía? El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de tensión contenida, sino uno de realización, de verdades incómodas saliendo a la luz. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Creo que necesito aire fresco, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra mientras salía del piso y bajaba las escaleras hasta la calle. El aire fresco de la noche madrileña me golpeó el rostro, llevándose consigo algunas de mis lágrimas. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, pasando junto a bares llenos de gente riendo y disfrutando de la noche, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en mi casa. Me detuve frente a un pequeño parque, sentándome en un banco solitario. Saqué mi teléfono y, con dedos temblorosos, abrí la aplicación del banco. Allí estaba, la transferencia programada para el día siguiente. 7.000 euros, como cada mes. Mi dedo se cernió sobre la opción de cancelar, dudando. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo cambiaría nuestra dinámica familiar después de esta noche? No lo sabía, pero mientras miraba la pantalla de mi teléfono, tomé una decisión. Era hora de pensar en mí misma por una vez. Con un suspiro, cancelé la transferencia. Por primera vez en años, ese dinero se quedaría en mi cuenta. Era un pequeño acto de rebeldía, de autoafirmación, pero se sentía como el primer paso hacia algo nuevo. Mientras me levantaba del banco, lista para enfrentar lo que fuera que me esperara en casa, me di cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión, me sentía más ligera. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Y con ella, tal vez, la posibilidad de un nuevo comienzo. Regresé a casa pasada la medianoche. El piso estaba en silencio, las luces apagadas excepto por el tenue resplandor que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación de mis padres. Me detuve un momento frente a ella, escuchando. Podía oír murmullos apagados, el ocasional sollozo de mi madre. Suspiré y seguí hacia mi habitación.
Una vez dentro, cerré la puerta y me apoyé contra ella, dejando que la oscuridad me envolviera. El familiar aroma a lavanda de mi ambientador se mezclaba con el persistente olor a estofado que aún flotaba en el aire, un recordatorio de la cena desastrosa de hace unas horas. Encendí la pequeña lámpara de mi escritorio, su luz cálida iluminando los pósters de películas que cubrían las paredes. Fotografías de amigos, de lugares que había visitado, sueños que había postergado, me miraban desde los marcos. Me senté en la cama, hundiendo mi rostro entre las manos. ¿Cómo había llegado a este punto? Los recuerdos de los últimos años pasaron por mi mente como una película a cámara rápida. Las noches en vela estudiando para sacar adelante mi carrera de diseño gráfico mientras trabajaba en la cafetería. Los fines de semana sacrificados para hacer trabajos freelance. Las llamadas rechazadas de amigos, las invitaciones declinadas, todo para poder enviar ese dinero mes tras mes. Me levanté y me acerqué al escritorio, encendiendo mi laptop. La pantalla cobró vida, mostrando el fondo de pantalla, una foto de toda la familia en la playa, varios veranos atrás. Éramos felices entonces, o al menos eso creía. ¿En qué momento las cosas habían cambiado tanto? Abrí mi cuenta bancaria y ahí estaba, el saldo que por primera vez en años no se vería reducido en 7.000 euros. Una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. ¿Estaba haciendo lo correcto? Recordé las palabras de mi madre en la cena: eres una hija ingrata. La amargura de esa frase aún me quemaba por dentro. ¿Ingrata? Había renunciado a tanto por ellos. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, tentados a programar la transferencia como siempre. Pero no. Esta vez sería diferente. Cerré la laptop de golpe y me tiré en la cama, mirando al techo. El ventilador giraba perezosamente, sus aspas proyectando sombras danzantes en las paredes. Me perdí en esos movimientos hipnóticos, dejando que mi mente vagara. Pensé en Lucía, mi hermana. ¿Cómo había podido mantener esa mentira durante tanto tiempo? Recordé cuando éramos niñas, cómo solíamos confiar la una en la otra. Hubo un tiempo en que éramos inseparables, cómplices en todo. ¿Cuándo habíamos empezado a distanciarnos tanto? El sonido de una puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Pasos suaves en el pasillo, una pausa frente a mi puerta. Contuve la respiración, esperando. Después de un momento, los pasos continuaron, alejándose. Exhalé lentamente. La mañana llegó demasiado pronto. Los rayos del sol se colaban por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en el suelo de mi habitación. Me levanté con pesadez, sintiendo como si no hubiera dormido en absoluto. Al salir de mi habitación, el silencio en el piso era palpable. Normalmente, a esta hora, la cocina estaría llena de vida, el aroma del café recién hecho, el sonido de la radio, la voz de mi madre tarareando alguna canción. Pero hoy, nada. Me dirigí a la cocina, encontrándola vacía. Sobre la mesa, una nota escrita con la letra pulcra de mi madre: hemos salido. Volveremos por la tarde. Hay comida en la nevera. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Así que esta era su respuesta. Evitarme. Quizás era lo mejor por ahora. Preparé café en silencio, observando cómo el líquido oscuro goteaba en la taza. El aroma familiar me reconfortó un poco, un pequeño ancla de normalidad en medio del caos emocional. Con la taza en la mano, me senté en el sofá del salón. Desde allí podía ver las fotos familiares que adornaban las paredes. Sonrisas congeladas en el tiempo, momentos de felicidad capturados para siempre. Me pregunté cuántas de esas sonrisas habrían sido genuinas. El día transcurrió lentamente. Intenté concentrarme en algunos trabajos de diseño que tenía pendientes, pero mi mente no dejaba de volver a la noche anterior. Cada poco tiempo, me encontraba mirando mi teléfono, esperando, ¿qué? ¿Una llamada de mis padres? ¿Un mensaje de Lucía? Cerca del mediodía, no pude soportarlo más. Necesitaba salir, alejarme de ese piso que de repente parecía demasiado pequeño, demasiado lleno de recuerdos y reproches silenciosos. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el bullicio de la ciudad me envolviera.
Pasé junto a la cafetería donde trabajaba, saludando con un gesto a mis compañeros a través del cristal. Por un momento, consideré entrar, tomar un turno extra. El trabajo siempre había sido mi escape. Pero no, hoy no. Hoy necesitaba pensar. Mis pasos me llevaron al Parque del Retiro. El verde de los árboles, el sonido del agua en las fuentes, el murmullo de las conversaciones de la gente que paseaba, todo ello formaba un bálsamo para mi alma agitada. Me senté en un banco frente al lago, observando a las parejas que remaban en las barcas. Una risa infantil llamó mi atención. Un niño pequeño corría persiguiendo a las palomas, mientras sus padres lo observaban con sonrisas de adoración. Sentí una punzada en el pecho. ¿Alguna vez mis padres me habían mirado así? Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Pasé por imágenes de fiestas a las que no había asistido, viajes que había cancelado, momentos que me había perdido. Todo por ser la hija responsable, la que se aseguraba de que a la familia no le faltara nada. Un mensaje de texto interrumpió mi ensimismamiento. Era de Lucía. ¿Podemos hablar? Miré fijamente la pantalla, sin saber qué responder. Parte de mí quería ignorarla, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor y la frustración que yo había experimentado durante años. Pero otra parte, quizás la parte que aún recordaba a la hermana que solía ser mi mejor amiga, quería escuchar lo que tenía que decir. Después de varios minutos, respondí con un simple ok. Acordamos vernos en una cafetería cercana al parque. Llegué primero. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta. Pedí un café, más por tener algo que hacer con las manos que por sed. Los minutos pasaban lentamente, cada tintineo de la campana de la puerta haciendo que mi corazón saltara. Finalmente, la vi entrar. Lucía parecía haber envejecido años en una sola noche. Su habitual maquillaje impecable estaba ausente, y llevaba el pelo recogido en una coleta descuidada. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, vi a la niña con la que solía compartir secretos bajo las sábanas. Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. Carmen, yo. No, la interrumpí. Antes de que digas nada, necesito saber por qué. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dejaste que creyeran que eras tú quien enviaba el dinero? Lucía bajó la mirada, sus hombros hundiéndose. Al principio fue un malentendido. Mamá asumió que era yo, y yo, no lo negué. Estaba pasando por un mal momento en el trabajo, temía que me despidieran. Quería que estuvieran orgullosos de mí, aunque fuera por algo que no era cierto. ¿Y después?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Después, se volvió demasiado grande para admitirlo. Cada vez que intentaba decir la verdad, veía sus caras de orgullo y no podía. Lo siento tanto, Carmen. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. El silencio cayó entre nosotras. Afuera, la vida continuaba. Gente pasando, riendo, viviendo sus vidas ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra pequeña mesa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucía finalmente. Suspiré profundamente. No lo sé, Lucía. No sé si puedo perdonarte, al menos no ahora. Pero sé que no podemos seguir así. Necesitamos hablar con mamá y papá, todos juntos. No más mentiras, no más secretos. Lucía asintió lentamente. Tienes razón. Les debemos la verdad, toda la verdad. Nos levantamos para irnos, un acuerdo tácito de que era hora de enfrentar a nuestros padres. Mientras caminábamos juntas hacia casa, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía cómo iba a terminar esto, pero sabía que era el comienzo de algo nuevo. El silencio ya no era una opción. Era hora de que todas las verdades salieran a la luz, por dolorosas que fueran. Solo así podríamos empezar a reconstruir nuestra familia, si es que aún quedaba algo por salvar. Mientras subíamos las escaleras hacia el piso, cada paso resonando en el hueco de la escalera, me di cuenta de que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. El silencio se había roto, y con él, la ilusión de la familia perfecta que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Era hora de enfrentar la realidad,
con todas sus imperfecciones y dificultades. Era hora de la verdad. El ascensor subía lentamente, cada piso marcado por un suave din que resonaba en el silencio entre Lucía y yo. Nuestros reflejos en el espejo mostraban dos mujeres tensas, preparándose para una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegamos a nuestro piso, nos detuvimos frente a la puerta. Intercambiamos una mirada, un último momento de complicidad antes de entrar en el campo de batalla. Respiré hondo y giré la llave. El apartamento estaba en silencio, pero podíamos sentir la presencia de nuestros padres. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con la tensión palpable. «Mamá». «Papá», llamé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Aparecieron en el pasillo, como sombras cautelosas. Mi madre, con los ojos enrojecidos e hinchados, evidencia de lágrimas recientes. Mi padre, con el ceño fruncido y los hombros caídos, como si el peso del mundo descansara sobre ellos. «Tenemos que hablar», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Nos reunimos en el salón, ese espacio que tantas veces había sido testigo de risas y celebraciones familiares, ahora convertido en el escenario de nuestra confrontación más dolorosa. Mi madre fue la primera en romper el silencio. «Carmen, cariño, ¿es verdad? ¿Todo este tiempo has sido tú?». Asentí lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mamá. Cada mes, durante años». Mi padre se pasó una mano por el rostro, un gesto que lo hacía parecer más viejo y cansado de lo que recordaba. «¿Por qué no nos lo dijiste?». Solté una risa amarga. ¿Me habrían creído? Siempre fue Lucía la hija perfecta, la exitosa. Yo era solo, la otra. La que trabajaba en una cafetería, la que no había terminado la universidad. «Pero cariño», interrumpió mi madre, «siempre hemos estado orgullosos de ti». «¿De verdad, mamá?», pregunté, sintiendo como años de resentimiento burbujean en mi interior. «Porque lo único que he escuchado durante años es, cuando vas a conseguir un trabajo de verdad, mira a tu hermana, ella sí que ha triunfado». Vi cómo mis palabras impactaban en ella, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Mi padre, por su parte, parecía estar luchando con sus propias emociones. «Nosotros no sabíamos», murmuró. «Ese es el problema», respondí. Nunca se molestaron en preguntar, en ver más allá de las apariencias. Lucía, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «La culpa no es solo de ellos», dijo, su voz temblorosa. Yo les mentí. Les dejé creer que era yo quien enviaba el dinero». El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Podía ver la confusión y el dolor en los ojos de mis padres, tratando de procesar esta nueva información. «¿Tú?», preguntó mi padre, su voz mezclando incredulidad y decepción. «¿Por qué harías algo así?». Lucía se desmoronó entonces, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto. Al principio fue un malentendido, pero luego no supe cómo decir la verdad. Estaba pasando por un mal momento en el trabajo, temía que me despidieran. Quería que estuvieran orgullosos de mí, aunque fuera por algo que no era cierto». Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mi padre se hundió en el sillón, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Todo este tiempo», murmuró. «Hemos estado viviendo una mentira». «No todo ha sido una mentira», dije, sorprendiéndome a mí misma. El dinero era real. El deseo de ayudarlos, de que estuvieran bien, eso era real. «¿Pero a qué costo, Carmen?», dijo mi madre, mirándome con ojos llenos de culpa. «Has sacrificado tanto por nosotros, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta». El silencio volvió a caer sobre nosotros, cada uno perdido en sus propios pensamientos y remordimientos. Fue mi padre quien finalmente lo rompió. ¿Cómo lo has hecho?», preguntó, su voz un susurro ronco. «¿Cómo has logrado enviar tanto dinero trabajando en una cafetería?». Suspiré, sentándome en el borde del sofá. «No ha sido solo la cafetería, papá. He estado haciendo trabajos freelance de diseño gráfico. Noches sin dormir, fines de semana trabajando sin parar.
Cualquier proyecto que pudiera conseguir, lo tomaba. Vi cómo la realización se dibujaba en sus rostros. Todas esas veces que había rechazado invitaciones familiares, que había llegado tarde a las cenas, que parecía agotada, todo cobraba sentido ahora. Dios mío, Carmen, sollozó mi madre. Lo siento tanto. Hemos sido tan ciegos, tan injustos contigo. Lucía se acercó a mí, tomando mi mano entre las suyas. Yo también lo siento, hermanita. Debí haber dicho la verdad desde el principio. He sido una cobarde y una egoísta. Miré a mi familia, esos rostros tan familiares y ahora tan cambiados por la revelación. Parte de mí quería gritarles, hacerles sentir aunque fuera una fracción del dolor y la frustración que había experimentado durante años. Pero otra parte, quizás la parte que aún creía en el amor familiar, sentía un extraño alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente sobre la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó mi padre, su voz cargada de incertidumbre. Ahora, dije, respirando profundamente, necesitamos reconstruir. Pero esta vez, sobre la verdad. Los siguientes minutos se convirtieron en horas. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Salieron a la luz viejos resentimientos, expectativas no cumplidas, sueños postergados. Fue doloroso, por momentos incluso cruel, pero necesario. Mi madre lloró al darse cuenta de cuánto daño habían hecho sus comentarios descuidados. Mi padre, siempre tan estoico, dejó caer lágrimas silenciosas mientras me pedía perdón una y otra vez. Lucía, despojada de su fachada de perfección, habló de sus propias inseguridades y miedos. Y yo finalmente pude decir todo lo que había guardado durante años. El cansancio, la frustración, la sensación de nunca ser suficiente. Pero también el amor, porque a pesar de todo, los amaba. Era ese amor el que me había llevado a sacrificar tanto por ellos. Cuando el reloj marcó la medianoche, estábamos agotados emocional y físicamente. Pero algo había cambiado. El aire parecía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de nuestros hombros. Carmen, dijo mi padre, tomando mi mano, no puedo cambiar el pasado, pero te prometo que a partir de ahora, las cosas serán diferentes. Ya no tendrás que cargar con todo esto sola. Mi madre asintió, sus ojos aún húmedos pero con una nueva determinación. Vamos a estar aquí para ti, cariño. Para apoyarte, para escucharte de verdad. Lucía se acercó, abrazándome con fuerza. Y yo voy a ser la hermana que siempre debí haber sido. No más mentiras, no más competencia. Estamos juntas en esto. Sentí como las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de frustración o dolor, sino de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos reconstruir nuestra familia sobre cimientos más sólidos. Gracias, susurré, permitiéndome, por primera vez en mucho tiempo, sentir el amor y el apoyo de mi familia. Esa noche, mientras yacía en mi cama, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el descubrimiento, aunque doloroso, había sido necesario. Era el primer paso hacia la sanación, hacia una relación más honesta y equilibrada. No sabía qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. El camino sería largo y probablemente difícil, pero al menos ahora lo recorreríamos juntos, con los ojos bien abiertos y los corazones dispuestos a sanar. El descubrimiento había sido solo el comienzo. Lo que vendría después dependería de todos nosotros, de nuestra voluntad de cambiar, de perdonar y de reconstruir. Pero por ahora, en la quietud de la noche, me permití sentir algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. Cerré los ojos, dejando que el sueño me llevara, sabiendo que mañana sería el primer día de nuestro nuevo comienzo. Un comienzo basado en la verdad, el respeto mutuo y el amor incondicional que, a pesar de todo, nunca había dejado de existir en nuestra familia. Los días que siguieron a nuestra confrontación familiar fueron como caminar sobre hielo fino. La verdad había salido a la luz, sí, pero ahora teníamos que aprender a vivir con ella. La mañana después de nuestra larga conversación, me desperté con una mezcla de alivio y ansiedad. El peso del secreto se había ido, pero en su lugar quedaba la incertidumbre de cómo serían las cosas a partir de ahora. Salí de mi habitación con cautela,
como si estuviera entrando en terreno desconocido. El aroma a café recién hecho me guió hasta la cocina, donde encontré a mi madre preparando el desayuno. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, ninguna supo qué decir. «Buenos días, cariño», dijo finalmente, su voz suave y cargada de una emoción que no pude descifrar. «¿Quieres café?». Asentí, sentándome en la mesa de la cocina. El silencio entre nosotras era palpable, lleno de palabras no dichas y disculpas pendientes. «Carmen», comenzó mi madre, sentándose frente a mí con su propia taza de café, «sobre anoche, sobre todos estos años». «Mamá», la interrumpí, «no necesitas». «Sí, sí necesito», insistió ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Necesito que sepas lo arrepentida que estoy. Por no ver lo que estaba pasando, por no apreciar todo lo que has hecho por nosotros». Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Durante años había anhelado este reconocimiento, y ahora que lo tenía, no sabía cómo manejarlo. «Te quiero, mamá», dije simplemente, porque a pesar de todo, era la verdad. Ella extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. «Y yo a ti, mi niña. Más de lo que puedas imaginar». En ese momento, mi padre entró en la cocina. Se detuvo en seco al vernos, como si no estuviera seguro de si era bienvenido en este momento de intimidad. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cafetera. «Papá», lo llamé, «ven, siéntate con nosotras». Él asintió, uniéndose a nosotras en la mesa. Su rostro mostraba las señales de una noche sin dormir, las arrugas más pronunciadas de lo habitual. «Carmen», comenzó, su voz ronca, «he estado pensando toda la noche en lo que nos dijiste. En todo lo que has hecho por nosotros. Yo, no sé cómo compensarte por todo esto». «No se trata de compensar, papá», respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. «Se trata de entender, de cambiar las cosas de ahora en adelante». Él asintió, sus ojos humedeciéndose. «Lo haremos. Te lo prometo». El sonido de pasos en el pasillo nos alertó de la presencia de Lucía. Entró en la cocina con cautela, como si no estuviera segura de su lugar en esta nueva dinámica familiar. «Buenos días», dijo en voz baja. Los cuatro nos miramos, el aire cargado de emociones no expresadas. Era el momento de la verdadera confrontación, de enfrentar las consecuencias de años de mentiras y malentendidos. «Siéntate, hija», dijo mi padre, señalando la silla vacía. Lucía obedeció, sus ojos moviéndose nerviosamente entre nosotros. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», comenzó mi madre. Y así, en esa pequeña cocina que había sido testigo de tantas comidas familiares, risas y discusiones, comenzamos a desenredar la madeja de mentiras y expectativas que había enredado nuestras vidas. «Lucía», dije, mirando directamente a mi hermana, «necesito entender. ¿Por qué mantuviste la mentira durante tanto tiempo?». Ella bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con la servilleta. Al principio fue cobardía. Tenía miedo de decepcionar a mamá y papá. Luego, con el tiempo, se volvió cada vez más difícil decir la verdad. Me sentía atrapada en mi propia mentira. «¿Y no pensaste en cómo me afectaba a mí?», pregunté, sintiendo cómo la frustración acumulada durante años buscaba salir. «Lo siento tanto, Carmen», respondió Lucía, lágrimas rodando por sus mejillas. «Fui egoísta y cobarde. No hay excusa para lo que hice». Mi padre intervino entonces. «La culpa no es solo de Lucía. Nosotros también tenemos mucho que responder. Hemos sido ciegos, hemos permitido que nuestras expectativas y prejuicios nublaran nuestro juicio». «Es cierto», añadió mi madre. «Siempre asumimos que Lucía, por ser la mayor, por haber ido a la universidad, sería la más exitosa. Nunca nos detuvimos a ver realmente lo que tú estabas logrando, Carmen». Sus palabras, aunque dolorosas, eran como un bálsamo para viejas heridas. Por fin estaban viendo, por fin estaban entendiendo. «Yo también cometí errores», admití. «Debí haber hablado antes, debí haber sido honesta sobre lo que estaba pasando. Pero tenía tanto miedo de decepcionarlos, de no ser suficiente». «Oh, cariño», mi madre se levantó y me abrazó con fuerza.
Siempre has sido más que suficiente. Lamento tanto que te hayamos hecho sentir de otra manera. Nos quedamos así por un momento, el abrazo de mi madre transmitiendo años de amor no expresado adecuadamente. Cuando nos separamos, vi que todos teníamos los ojos húmedos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucía, su voz pequeña y vulnerable. Ahora, dijo mi padre con firmeza, vamos a reconstruir esta familia. Sobre bases honestas esta vez. No será fácil, advertí. Hay mucho dolor, mucha desconfianza que superar. Lo sabemos, asintió mi madre. Pero estamos dispuestos a hacer el trabajo. ¿Ustedes? Miré a Lucía, y por primera vez en años, vi a mi hermana, no a la rival en la que se había convertido en mi mente. Ella me devolvió la mirada, una súplica silenciosa en sus ojos. Estoy dispuesta si ustedes lo están, dije finalmente. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Yo también. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Tuvimos más conversaciones, algunas tranquilas y reflexivas, otras cargadas de lágrimas y reproches. Pero cada una nos acercaba un poco más, nos ayudaba a entendernos mejor. Mi padre insistió en revisar las finanzas familiares conmigo, queriendo entender exactamente cómo había estado manejando todo. Su rostro se llenó de asombro y culpa al ver los sacrificios que había hecho. No puedo creer que hayas estado haciendo esto sola todo este tiempo, murmuró, mirando los números en la pantalla de mi laptop. No quería decepcionarlos, respondí simplemente. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Carmen, tú nunca podrías decepcionarnos. Somos nosotros los que te hemos fallado. Mi madre, por su parte, se empeñó en pasar tiempo conmigo, queriendo conocer realmente a la hija que había estado ignorando durante tanto tiempo. Me preguntó sobre mi trabajo en la cafetería, sobre mis proyectos de diseño, escuchando con genuino interés. Eres tan talentosa, mi niña, dijo un día, mirando algunos de mis diseños. Siempre lo has sido. Lamento no haberlo visto antes. Lucía y yo tuvimos nuestras propias conversaciones, dolorosas pero necesarias. Hablamos de nuestra infancia, de cómo la competencia y las expectativas habían erosionado nuestra relación de hermanas. Te he echado de menos, me dijo una noche, mientras estábamos sentadas en el balcón, compartiendo una botella de vino. Echo de menos a mi hermana pequeña, a mi mejor amiga. Yo también te he echado de menos, admití. ¿Crees que podemos volver a ser así? Ella sonrió, una sonrisa genuina que me recordó a la Lucía de nuestra infancia. Creo que podemos ser incluso mejores. No fue un proceso fácil. Hubo momentos de frustración, de dolor resurgido. Viejos hábitos y patrones de comportamiento amenazaban con volver a instalarse. Pero cada vez que eso sucedía, nos recordábamos mutuamente nuestro compromiso de cambiar, de ser mejores. Una noche, unas semanas después de nuestra confrontación inicial, estábamos todos sentados en el salón. La televisión murmuraba en el fondo, pero nadie le prestaba atención realmente. Estábamos ampliamente disfrutando de la compañía mutua, algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. ¿Saben?, dijo mi padre de repente, creo que esta es la primera vez en años que realmente nos siento como una familia. Miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que más quería en el mundo. Vi el cansancio en sus ojos, las cicatrices emocionales que aún estábamos curando. Pero también vi amor, vi esperanza. Tienes razón, papá, respondí, sintiendo una calidez en el pecho que hacía mucho no experimentaba. Se siente bien, ¿verdad? Todos asintieron, sonrisas genuinas iluminando sus rostros. La confrontación había sido dolorosa, sí. Había sacado a la luz verdades incómodas y nos había obligado a enfrentar nuestros errores y debilidades. Pero también nos había dado la oportunidad de sanar, de crecer, de reconstruir nuestra familia sobre cimientos más sólidos. Mientras me recostaba en el sofá, sintiendo el brazo de mi hermana alrededor de mis hombros y viendo a mis padres tomados de la mano, supe que, a pesar de todo, habíamos tomado la decisión correcta. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y ahora, juntos, podíamos comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia familiar.
Los meses que siguieron a nuestra confrontación familiar fueron como navegar por aguas desconocidas. La verdad, tan ansiada y temida a la vez, había salido a la luz, y ahora teníamos que aprender a vivir con sus consecuencias. Para mí, Carmen, el cambio más inmediato fue el alivio. Ya no tenía que cargar con el peso de un secreto que me estaba consumiendo. Sin embargo, este alivio venía acompañado de una nueva responsabilidad, la de reconstruir mi relación con mi familia desde cero. Una mañana, mientras preparaba el café en la cocina de nuestro piso en Madrid, mi madre se me acercó con cautela. Sus ojos, antes llenos de reproche, ahora mostraban una mezcla de culpa y admiración. Carmen, cariño, comenzó, su voz suave, estaba pensando, ¿te gustaría que fuéramos juntas a tu cafetería hoy? Me encantaría ver dónde trabajas. Me quedé paralizada por un momento, la taza de café a medio camino de mis labios. Era la primera vez que mi madre mostraba un interés genuino en mi trabajo. Claro, mamá, respondí con una sonrisa tímida. Me encantaría. Esa tarde, mientras le mostraba a mi madre cómo preparaba los diferentes tipos de café y le presentaba a mis compañeros, vi algo cambiar en su mirada. Ya no me veía como la hija que no había cumplido sus expectativas, sino como una mujer trabajadora y capaz. Estoy orgullosa de ti, mi niña, me dijo mientras compartíamos un café después de mi turno. Lamento haber tardado tanto en verlo. Esas palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, fueron como un bálsamo para años de heridas emocionales. Mi padre, por su parte, enfrentó las consecuencias de la verdad de una manera diferente. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, más dado a expresar su amor a través de acciones que de palabras. Una tarde, mientras yo trabajaba en un proyecto de diseño en mi habitación, tocó suavemente a mi puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz inusualmente tímida. Claro, papá, respondí, sorprendida por su cautela. Entró y se sentó en el borde de mi cama, sus ojos recorriendo las ilustraciones y diseños que cubrían mis paredes. Carmen, comenzó, aclarándose la garganta, he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por nosotros. Y me di cuenta de que nunca te he preguntado, ¿qué es lo que tú quieres hacer realmente? Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante años, mis propios deseos y ambiciones habían quedado en segundo plano, subordinados a las necesidades de mi familia. Yo, siempre he querido tener mi propio estudio de diseño, admití, sintiendo como si estuviera revelando un secreto largamente guardado. Mi padre asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Entonces eso es lo que haremos. Usaremos los ahorros que has estado enviando para ayudarte a comenzar tu negocio. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera contenerlas. Mi padre, siempre incómodo con las muestras de emoción, me dio unas palmaditas torpes en la espalda. Es lo menos que podemos hacer, hija, dijo sombremente. Para Lucía, mi hermana, las consecuencias de la verdad fueron quizás las más difíciles de enfrentar. Su fachada de perfección se había desmoronado, y ahora tenía que reconstruir no solo su relación con la familia, sino también su propia identidad. Una noche, la encontré sentada en el balcón, mirando la ciudad iluminada. Me senté a su lado en silencio, ofreciéndole una cerveza que aceptó con un gesto de agradecimiento. ¿Cómo lo haces, Carmen?, preguntó después de un largo silencio. ¿Hacer qué?, respondí, confundida. Ser tan auténtica. Tan valiente, explicó, su voz quebrada. Yo he vivido tanto tiempo pretendiendo ser alguien que no soy que ya no sé quién soy realmente. La miré, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de su fachada de perfección. No soy tan valiente como crees, Lucía. He cometido muchos errores, he tenido mucho miedo. Pero aprendí que la única manera de avanzar es siendo honesta, primero conmigo misma y luego con los demás. Lucía asintió lentamente, tomando un sorbo de su cerveza. Quiero cambiar, Carmen. Quiero ser mejor. ¿Me ayudarás? Tomé su mano, sintiendo cómo años de resentimiento se desvanecían. Claro que sí, hermana. Estamos juntas en esto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, nuestra dinámica familiar fue cambiando. Las cenas ya no eran campos de batalla llenos de tensión y reproches velados, sino momentos de conexión genuina.
Una noche, mientras compartíamos una paella que habíamos preparado todos juntos, un desastre culinario que nos hizo reír más que comer, me di cuenta de cuánto habíamos avanzado. Mi madre, que antes solo tenía ojos para los logros de Lucía, ahora preguntaba con genuino interés sobre mis proyectos de diseño. Mi padre, antes distante y crítico, ahora se sentaba conmigo a revisar mis planes de negocio, ofreciendo consejos y apoyo. Lucía, por su parte, estaba aprendiendo a ser vulnerable, a admitir sus miedos y fracasos. Un día, nos sorprendió a todos anunciando que había renunciado a su trabajo en el banco. Nunca fui feliz allí, admitió. Siempre fue más sobre cumplir expectativas que sobre lo que realmente quería hacer. ¿Y qué quieres hacer realmente?, pregunté, curiosa. Siempre he querido enseñar, respondió, una sonrisa tímida iluminando su rostro. Estoy pensando en estudiar para ser profesora. Ver a mi hermana perseguir su verdadera pasión fue una de las consecuencias más hermosas de nuestra confrontación con la verdad. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que los viejos hábitos amenazaban con volver, en que las inseguridades y los miedos resurgían. Un día, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, ella hizo un comentario sobre cómo Lucía siempre había sido buena en la cocina. Vi la sombra del favoritismo pasado en sus palabras y sentí una punzada de dolor. Mamá, dije, respirando hondo para calmarme, creí que habíamos superado esto. Vi el arrepentimiento inmediato en sus ojos. Lo siento, cariño. Es difícil cambiar hábitos de toda una vida. Pero lo estoy intentando, te lo prometo. Y era cierto. Todos lo estábamos intentando. Cada día era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para ser mejores, para ser más honestos y compasivos los unos con los otros. Una de las consecuencias más significativas de la verdad fue cómo cambió nuestra forma de comunicarnos. Aprendimos a escucharnos realmente, a expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera abierta y honesta. Implementamos una noche de familia semanal, donde nos sentábamos todos juntos a hablar de nuestras vidas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Al principio fue incómodo, décadas de comunicación disfuncional no se borran de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, se convirtió en algo que todos esperábamos con ansias. Fue durante una de estas noches que mi padre nos sorprendió a todos. He estado pensando, comenzó, su voz inusualmente seria, en jubilarme anticipadamente. Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos. Mi padre siempre había definido su valor por su trabajo. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Lucía. Él asintió. Quiero pasar más tiempo con ustedes. He perdido demasiados momentos importantes por estar enfocado en el trabajo. No quiero cometer el mismo error ahora que finalmente estamos conectando como familia. Esa noche, mientras abrazaba a mi padre, sentí que finalmente estábamos sanando, no solo como individuos, sino como familia. Las consecuencias de la verdad no siempre fueron fáciles de manejar. Hubo momentos de duda, de miedo, de arrepentimiento. Pero con cada desafío que superábamos juntos, nuestros lazos se fortalecían. Mi negocio de diseño comenzó a despegar, y por primera vez, sentí que estaba viviendo mi propia vida, no la que otros habían planeado para mí. Lucía comenzó sus estudios para ser profesora, y la vi florecer de una manera que nunca antes había visto. Mis padres, libres del peso de las expectativas y los secretos, redescubrieron su relación. Los vi reír juntos, planear viajes, disfrutar de la vida de una manera que no habían hecho en años. Una tarde, mientras estábamos todos en el Parque del Retiro, disfrutando de un picnic improvisado, miré a mi alrededor y sentí una oleada de gratitud. Allí estábamos, imperfectos, aún aprendiendo, aún cometiendo errores, pero juntos. Unidos no por obligación o expectativas, sino por amor y comprensión mutua. La verdad había sido dolorosa, sí. Nos había obligado a enfrentar partes de nosotros mismos que habíamos estado evitando durante años. Pero también nos había liberado. Nos había dado la oportunidad de conocernos realmente, de aceptarnos con nuestras virtudes y defectos. Mientras veía a Lucía enseñando a papá a usar su nueva cámara, y a mamá riendo de sus payasadas, me di cuenta de que esta era la consecuencia más importante de la verdad, la oportunidad de ser auténticos, de ser nosotros mismos, y de amarnos tal como éramos. La verdad nos había desafiado,
nos había sacudido hasta los cimientos. Pero de esas ruinas, habíamos construido algo nuevo, algo hermoso. Una familia real, con todas sus imperfecciones y desafíos, pero también con todo su amor y apoyo incondicional. Y esa, pensé mientras me unía a las risas de mi familia, era la mejor consecuencia que podríamos haber esperado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de mi nuevo apartamento en el barrio de Malasaña, iluminando las cajas a medio desempacar y los muebles recién colocados. Me senté en el alféizar de la ventana, una taza de café humeante entre mis manos, observando el bullicio de la calle bajo mis pies. Era el primer día de mi nueva vida, y una mezcla de emoción y nerviosismo burbujeaba en mi interior. Hacía apenas un mes, la idea de mudarme, de tener mi propio espacio, parecía un sueño lejano. Pero aquí estaba, dando un paso gigante hacia mi independencia. La decisión no había sido fácil, pero después de todo lo que habíamos pasado como familia, sentía que era el momento adecuado para empezar a vivir mi propia vida. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Lucía: ¿lista para el gran día, hermanita? ¿Necesitas ayuda con algo? Sonreí al leer sus palabras. Nuestra relación había dado un giro de 180 grados en los últimos meses. De ser casi extrañas viviendo bajo el mismo techo, ahora éramos confidentes y apoyo mutuo. Todo bajo control, pero gracias. ¿Nos vemos esta tarde para el café inaugural?, respondí. Su respuesta llegó casi de inmediato: no me lo perdería por nada del mundo. Llevo el postre. Dejé el teléfono y volví a mirar por la ventana. Mi nuevo estudio de diseño estaba a solo unas calles de distancia. Con el apoyo de mi padre y los ahorros que había acumulado durante años, finalmente había podido dar el salto y abrir mi propio negocio. El camino no sería fácil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por el futuro. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. Al abrir la puerta, me encontré con los rostros sonrientes de mis padres. «¡Sorpresa!», exclamó mi madre, sosteniendo una planta en maceta. «Pensamos en traerte un pequeño regalo para tu nuevo hogar». «Es una planta de la suerte», explicó mi padre, su voz cargada de emoción. «Para que tengas un buen comienzo en esta nueva etapa». Los abracé a ambos, sintiendo una oleada de gratitud. Hace unos meses, una visita sorpresa de mis padres me habría llenado de ansiedad. Ahora, su presencia era un recordatorio de lo mucho que habíamos avanzado. «Pasen, pasen», les dije, haciéndome a un lado. «El café está recién hecho». Mientras nos sentábamos en mi pequeña sala de estar, rodeados de cajas y con tazas de café en las manos, no pude evitar pensar en lo mucho que habían cambiado las cosas. «Carmen», comenzó mi madre, su voz suave, «quiero que sepas lo orgullosos que estamos de ti». «No solo por esto», dijo, haciendo un gesto que abarcaba el apartamento, «sino por todo. Por tu fuerza, tu determinación, tu capacidad de perdonar». Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Gracias, mamá. Pero esto es un logro de todos nosotros. Hemos recorrido un largo camino juntos». Mi padre asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Tienes razón, hija. Y quiero que sepas que, aunque ahora tengas tu propio espacio, siempre serás parte de nuestra familia. Siempre tendrás un hogar con nosotros». «Lo sé, papá», respondí, apretando su mano. «Y ustedes siempre tendrán un hogar aquí conmigo». Pasamos la siguiente hora desempacando cajas y acomodando cosas. Ver a mis padres moverse por mi nuevo apartamento, ayudándome a convertirlo en un hogar, me llenó de una calidez que no puedo describir. Era como si, finalmente, todas las piezas de nuestra relación estuvieran cayendo en su lugar. Cuando Lucía llegó esa tarde, con una tarta de chocolate casera en las manos, nuestro pequeño apartamento se llenó de risas y conversación. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo café y tarta, me sentí abrumada por un sentimiento de pertenencia y amor. «Un brindis», propuso Lucía, levantando su taza de café. «Por los nuevos comienzos y por la familia que hemos construido». Chocamos nuestras tazas, el sonido resonando en la pequeña cocina. En ese momento, mirando los rostros sonrientes de mi familia, supe que, a pesar de todos los desafíos que habíamos enfrentado,
estábamos exactamente donde debíamos estar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre acomodarme en mi nuevo apartamento y poner en marcha mi estudio de diseño, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada desafío, cada obstáculo, se sentía como una oportunidad para crecer. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto para mi primer cliente importante, recibí una llamada de Lucía. «Carmen, ¿tienes un momento?», su voz sonaba emocionada. «Claro, ¿qué pasa?». «Me aceptaron. Voy a empezar el programa de formación docente el próximo mes». La alegría en su voz era contagiosa. «Lucía, eso es maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, hermanita. No podría haberlo hecho sin tu apoyo». «¿Crees que podríamos celebrarlo esta noche? Tal vez una cena en familia». «Por supuesto», respondí sin dudar. «Yo me encargo de organizar todo». Esa noche, reunidos alrededor de la mesa en el piso de nuestros padres, celebramos no solo el logro de Lucía, sino también el camino que habíamos recorrido como familia. Mientras brindábamos por su futuro como profesora, pude ver en los ojos de mis padres un orgullo genuino, no solo por Lucía, sino por ambas. «Mis niñas», dijo mi madre, su voz cargada de emoción. «Mírense ahora. Carmen con su propio negocio, Lucía a punto de cumplir su sueño de enseñar. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de ambas. Y lo siento que estamos por no haberlo visto antes», añadió mi padre. «Pero estamos aprendiendo, y estamos aquí para apoyarlas en todo lo que necesiten». Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, nuestra nueva dinámica familiar se fue asentando. Los domingos se convirtieron en nuestro día de reunión familiar. A veces cocinábamos juntos, otras veces salíamos a explorar nuevos rincones de Madrid. Lo importante era que estábamos juntos, compartiendo nuestras vidas de una manera que antes parecía imposible. Mi negocio de diseño comenzó a crecer lentamente. Cada nuevo cliente, cada proyecto completado con éxito, era una pequeña victoria que celebrábamos en familia. Lucía, por su parte, florecía en su formación como profesora. Verla hablar con pasión sobre sus clases y sus futuros alumnos me llenaba de una alegría indescriptible. Un día, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una visita inesperada. Era mi padre. «¿Tienes un momento, Carmen?», preguntó, asomando la cabeza por la puerta. «Claro, papá». «Pasa», respondí, intrigada por su expresión seria. Se sentó frente a mi escritorio, jugueteando nerviosamente con sus manos. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre el pasado, sobre los errores que cometí como padre». «Papá, ya hemos hablado de esto. Estamos bien ahora», intenté tranquilizarlo. Lo sé. Pero quiero hacer algo más. Quiero ayudarte con tu negocio». «No con dinero», se apresuró a aclarar al ver mi expresión, sino con experiencia. «He manejado la contabilidad de la empresa durante años. Tal vez podría echarte una mano con eso, liberarte para que te concentres en el diseño». Me quedé sin palabras por un momento, abrumada por la oferta. «Papá, eso sería increíble». «Gracias». Él sonrió, y por un momento, vi al padre que recordaba de mi infancia, el que siempre estaba dispuesto a ayudar. «Somos un equipo ahora, ¿no? Familia y negocios». A medida que pasaba el tiempo, nuestra familia encontró un nuevo ritmo. Los viejos patrones de comportamiento, las expectativas no realistas y los secretos, quedaron en el pasado. En su lugar, construimos una relación basada en la honestidad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Lucía terminó su formación y consiguió un puesto como profesora en una escuela primaria. El día de su primera clase, todos nos reunimos para desearle suerte. Verla partir, nerviosa pero emocionada, me recordó cuánto habíamos crecido. «¿Quién lo hubiera pensado?», comentó mi madre mientras la veíamos alejarse. «Nuestras hijas, viviendo sus sueños». «Lo hicimos bien al final, ¿verdad?», respondió mi padre, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Lo hicimos juntos», corregí, sintiéndome agradecida por el camino que habíamos recorrido. Un año después de mi mudanza,
Organicé una pequeña fiesta en mi apartamento para celebrar el aniversario de mi estudio de diseño. Mientras observaba a mi familia y amigos reunidos, charlando y riendo, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Lucía se acercó a mí, una copa de vino en la mano. 1 centavo por tus pensamientos, hermanita. Sonreí, apoyándome en su hombro. Solo estaba pensando en lo afortunados que somos. En lo mucho que hemos crecido. Ella asintió, su mirada recorriendo la habitación. ¿Sabes? Creo que esto es lo que significa realmente un nuevo comienzo. No es solo sobre cambiar las circunstancias externas, sino sobre cambiar nosotros mismos. Tienes razón, concordé. Hemos cambiado, todos nosotros. Y seguiremos haciéndolo. Mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor, me permití sentir una profunda sensación de paz y gratitud. El camino no había sido fácil, y sabía que aún tendríamos desafíos por delante. Pero ahora, enfrentábamos el futuro juntos, como una familia unida y fuerte. Este era nuestro nuevo comienzo. No era perfecto, pero era auténtico. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Era todo lo que siempre había deseado.